Así que bueno, bienvenidas. Y mi primera pregunta para ustedes es de la forma más sencilla y desde la forma más personal. Quienes la conocemos lo hemos vivido, lo admiramos mucho, pero quienes no las conocen y nos están escuchando, escuchen este audio. ¿Cómo fue para cada uno de ustedes la creación de ese espacio de ayuda? ¿Qué las motivó? ¿Qué las llevó además de su propia realidad como mujeres migrantes y bueno, también en el caso de refugiadas, las llevó a no solamente a generar una idea de ayudar a otras personas, sino también de poder incorporar a su lucha la lucha por los derechos de las personas venezolanas? Esa historia me parece que es una historia importante que la puedan contar desde su nivel personal, porque si bien es cierto, hoy en día dirigen organizaciones que hacen un trabajo en equipo. Ustedes han sido, como mujeres, líderes venezolanas, la fuerza que ha motivado esos espacios y esos procesos. Así que bueno, les doy la bienvenida y a la que se anime primero, Meudi o Niurka, nos gustaría que nos compartieran su historia el día de hoy. ¿Quién se anima? Meudi, te cedo la palabra porque llegaste de Juanita y no tuviste problema con tu micrófono. Ok, te tocó, Meudi. Empezamos contigo entonces. Pero, ¿cómo se llama? Por antigüedad debería ser Niurka, que fue la primera que yo en principio, bueno, imagínate, conocí cuando llegué aquí en el 2017, ya Niurka y Vía, su organización ya existía. Y yo participé. Así que participé primero. Sí, participé en ello, pero bueno, ya que Niurka me la cedió con mucho gusto. Bueno, efectivamente, nos tocó estar aquí, las circunstancias menos particulares o decisión que nos obligaron a tomar esta decisión, mejor dicho, de estar aquí. Posteriormente a estar aquí sucedió lo de mi esposo. Gracias a Dios que mis hijos y yo estábamos aquí y no en Venezuela, porque bueno, creo que no lo estaría contando. Nosotros en Venezuela, mi familia como tal, siempre tuvo actividades de apoyo a las personas que lo requerían. Teníamos unos programas de ayuda en Venezuela. Cuando yo llegué aquí y yo empecé con un programa que era un Instagram que teníamos, un espacio que me cedió el padre Alexis, con un Instagram, porque lo que era eso, dar información a través de panas en New York, así se llamaba. A raíz de y la idea de ese pana en New York era dar información migratoria, información de los beneficios de la ciudad, movilidad interna. En ese entonces ya era un movimiento migratorio que se estaba viniendo a Nueva York, significativo, no como estos últimos, pero era importante y la gente, bueno, llegaba aquí también toda desprovista, sin ningún tipo de información. Queríamos a través del Instagram darle información. A raíz de lo que pasó con mi esposo, tuve que cerrar ese Instagram porque lo vincularon a un complot internacional con sede en Nueva York, que era la triangulación para el asesinato de Maduro. Entonces yo no seguí con ese trabajo. Por supuesto, bueno, pasó lo que sucedió, yo quedé como así, como medio en stand-by, siempre con esa espinita de que quería hacer algo. Y precisamente, Vivi, te lo recordé en estos días, que tú me aupaste pues, a que lo hiciera, un día yendo para Washington. Yo te decía que quería hacer algo como para mantener ese legado, esas cosas que hacíamos en Venezuela. Y a raíz de eso constituí la Fundación Fernando Albán para mantener ese legado de solidaridad, de empatía con la gente, que mantuve en Venezuela muchas actividades, como la olla solidaria, la mantuvimos, talleres educativos, ayudas escolares en Venezuela. En la pandemia tuvimos
alguna actividad aquí, a través de redes informativas por todo el tema de la pandemia y la falta de alimentos y falta de organización que hubo tan grande en la pandemia, sobre todo por la diáspora venezolana. Pero efectivamente la actividad de la fundación fue a partir del año pasado, del 2022, donde, ver la magnitud del movimiento migratorio que llegó aquí a los Estados Unidos, aquí a Nueva York específicamente, en el estado en que llegaba la gente con tantas necesidades, tanta desinformación. Tuve igualmente el apoyo de la Iglesia Santa Teresa, del Padre Alexis Bastida, que en sus espacios empezamos a entregar ropa, a entregar alimentos, zapatos, lo que la gente, las donaciones nos permitían hacer. Y así estuve como 8 meses en esas actividades, ya no la estoy haciendo. A partir de febrero de este año comenzamos con información netamente legal, migratoria, los procesos migratorios. Dimos un paso con otras organizaciones, pero lo que es la Fundación Albán específicamente con atención al inmigrante, con talleres en diferentes sitios de la ciudad, dando información. Y hoy por hoy eso es lo que estamos haciendo, informando los procesos, informando qué tienen que hacer, el asilo, el TPS para los venezolanos, y eso incluye también otras nacionalidades, porque tampoco nos hemos cerrado a los venezolanos, que es la mayoría de los inmigrantes que están aquí, pero a otras nacionalidades, y poderle dar por lo menos algo de información, hacer referidos a organizaciones como VIA, a otras organizaciones que tienen más capacidad y más estructura que la que yo pueda tener, o el pequeño grupo que me acompaña podamos tener, y el alcance que podamos tener. Y así estamos ahorita en ese proceso, dándoles información, haciendo algunos procesos gratuitamente. No contamos con ningún recurso, ni ojalá que pudiéramos hacer más cosas, pero en la medida de nuestras posibilidades. Estamos varias preparadoras también. Paralelamente a eso, yo tengo una organización privada que se encarga de todo ese proceso, pero netamente con la fundación es darle información, darle las herramientas, los requisitos, los documentos, dónde ir, dónde acudir. Por lo menos en eso creo ese granito de ayuda a tanta necesidad. Muchas gracias, Meudy. Y bueno, en efecto, creo que también esa es una parte de lo que queremos hacer para visibilizar el trabajo que ustedes hacen hoy, porque bueno, sabemos que lo hacen con las uñas, con el corazón, con las fuerzas que tienen, pero creo que el poder también plantear las necesidades de los retos que ustedes enfrentan en este espacio es muy importante, y conseguir más manos de ayuda, de apoyo, que puedan no solamente hablar de lo que ustedes hacen, sino también ver la importancia. Bueno, contigo seguimos, Niurka, porque además tu historia ha sido una historia para mí de mucho corazón también, y yo creo que nos quedaríamos cortos toda esta horita que tenemos para conversar de cómo ustedes han cambiado la vida de muchos y muchos, pero sé que la primera vida que fue cambiada fue la tuya, en sentido de dedicarte plenamente a VIA y tener tanto apoyo y corazón para tantos venezolanos que necesitan de ese apoyo. Así que te escuchamos aquí, y esperemos que también puedas compartir tu historia. Te escuchamos, Niurka. Gracias, Vivi, gracias, Meudy, por la mención. De verdad que lo aprecio muchísimo, lo valoro, porque yendo a tu pregunta, Beatriz, y agradeciendo a Verónica y a ti por la invitación, siempre me conecta la pregunta
cómo nace Vía y por qué Vía siempre me conecta, y es inevitable para mí no pensar en Venezuela. Para mí, Vía representa mi conexión directa con Venezuela, representa ese cordón umbilical que sé ya a mis 51 años, casi 52, no sé cuánto tiempo durar diciendo mi edad, pero aún la digo sin problema, representa esa conexión directa con mi país, ¿no? La forma en la que en un momento determinado de mi propio proceso como migrante forzada entendí el propósito por lo que yo estaba, lo que en un momento no entendía, y ya luego entendí que, bueno, estoy aquí para, aún desde la distancia, seguir haciendo por Venezuela a través del apoyo a la comunidad de migrantes forzados venezolanos en Nueva York. Esa es Vía. Vía para mí es esa conexión, es lo empático, lo solidario, el venezolano que habemos mucho y el que quiero ver que va a formar parte de la construcción de Venezuela, ese venezolano genuino que ayuda sin esperar nada a cambio, que ayuda sin esperar ni siquiera un gracias, cual mamá. Tú no estás esperando que tu hijo te dé las gracias cada vez que tú haces algo por él, es simplemente algo que te nace. Y como te nace, lo haces con esa misma pasión que nos mueve a todos los que hoy por hoy, 7 años y 9 meses más tarde de la creación de Vía, 7 años y 6 meses, perdón, de la creación de Vía, representa pues todo el grupo que nos apoya, ¿no? Entonces, Vía es una pequeña Venezuela formada en Nueva York, donde somos voluntarios formadas 99% por migrantes venezolanos que estamos todos, cada uno en nuestros procesos de solicitar protección humanitaria, muchos en la figura del asilo, otros en la figura del TPS, otros en diferentes otras formas que encuentran para regularizar pues, su estatus, otros que simplemente decidieron permanecer en el país de acogida sin aplicar a ningún tipo de visa, pero todos con el compromiso de dar a la comunidad y al país de acogida eso que de alguna manera representamos, que es básicamente nuestra venezolanidad, nuestra conexión con nuestro país, ¿no? Entonces, Vía nace de eso, Vía nace de la empatía, del respeto, de entendernos, mi persona, mi familia, mi hijo, mi único hijo, en principio entendiéndonos como que éramos en el año 2015, que es esto, no éramos DACA. DACA es una protección humanitaria para los hijos de los inmigrantes sin estatus regular migratorio, que llegaron muy pequeños y que entendieron que no tenían un estatus regular migratorio cuando ya eran adolescentes y buscando universidad. Nace entonces un programa que se llama DACA, ahí no entrábamos nosotros. Luego entonces nos podíamos buscar o nos podían asociar con indocumentados, una palabra que a mí todavía me choca mucho en el oído, pero aquí en los Estados Unidos se está muy acostumbrado al término. Entonces, cuando buscábamos nosotros información en el año 2015 sobre, ¿sabes?, entender, o sea, más o menos a qué podemos hacer nosotros con nuestras vidas, entonces nos preguntaban, ¿son indocumentados? Y nosotros decíamos, no, yo tengo mi pasaporte, tan simple como eso en aquel momento, estoy hablando, y nos decían, no, es que atendemos solo indocumentados. Ya luego entonces acercarnos a otras organizaciones donde nos hablaban, pero entonces son refugiados. Y decían, no, pero es que el venezolano no es reconocido como refugiado en este país, más o menos no entramos en esa. Entonces, entender que no éramos entendidos desde este punto de vista teórico en lo que es la parte de las políticas migratorias, nos hizo comprender en algún determinado momento de nuestro propio proceso que cuando íbamos encontrando la información que se acercaba a eso, que nos permitía a nosotros entendernos como familia, como migrantes forzados, buscadores de asilo, más adelante que nos convertimos, que no había en una ciudad como esta que, mira, en aquel momento yo recuerdo que eran casi 300 organizaciones sin fines de lucro, no que yo las visité, sino que había como un directorio. Hoy en día me imagino eso se debe haber duplicado, cuidado y no temo a sonar exagerada, y que no hubiese en ese momento algo que encajara contigo. Dijimos, no, ¿sabes qué? Cuando encontremos información que se adapte a lo que implica este fenómeno,
mira, tenemos que compartirla. Entonces, de ahí empezamos nosotros de una manera muy, muy informal a compartir, a voluntariar para organizaciones que nos apoyaban como clientes que éramos como buscadores de asilo, y ya luego éramos Niurka Héctor, participando de forma activa como intérpretes en aquellos espacios que encontrábamos que era necesario que esa información no solamente se divulgara en inglés, sino también en español, porque era algo que cuadraba con nosotros. Empezamos así, y en un buen punto, una de nuestras hadas madrinas, que todavía sigue siendo la directora de una de las organizaciones con más reputación aquí en Nueva York, que es RIF Asylum Support, nos dice en algún punto del año 2016, mira, ustedes no pueden seguir siendo Niurka y Héctor, ustedes tienen que ponerle nombre a esto que hacen. Y allí nace VIA. VIA, ¿por qué? Porque VIA en inglés y en español suena igual, aun cuando hay personas locales anglosajonas que dicen vaya, pero todavía tú dices VIA en inglés y ellos entienden el significado de la palabra y tiene la misma definición. Entonces, de allí nace VIA, con un grupo que hoy en día contamos con más de 20 voluntarios. Este trabajo es completamente voluntario. Nos hemos proyectado de una manera tan grande, porque eso es lo que logra la constancia y la coherencia, aun cuando todavía seguimos considerándonos una organización muy pequeña. Nos hemos proyectado muchísimo, el grupo ha crecido y ha crecido porque hemos liderado con ejemplos y hemos logrado a través de nuestros propios ejemplos poder unir a más y más personas que se conectan con la misión y visión de VIA. Y lo interesante de todo esto, del grupo de voluntarios, es que para nosotros, y algo que resaltamos mucho, es que ellos pueden tener todas las excusas del mundo para decirte, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo para hacer esto porque yo estoy en mi propio problema, en mi propia situación, pero no. Como te digo, es como ser padres, ¿no? Uno lidera con ejemplos, y si tú no le dices a tu hijo que no fume con un cigarro en la mano, tú le dices que se hagan las cosas porque es posible hacerlas, porque tú las estás haciendo. Entonces, VIA ha crecido de una manera muy bonita, muy orgánica. Hoy en día el apoyo más grande que tenemos es con organizaciones locales neoyorquinas, al igual que VIA se ha convertido en una organización local y neoyorquina, y eso de alguna manera endorsa la seriedad de nuestro trabajo, la constancia, la coherencia y por supuesto la pasión que las personas pueden ver una vez que nos conocen y entran a nuestro espacio. Por supuesto tenemos varios programas, no queremos reinventar la rueda, por el contrario, queremos resaltar aquellas cosas que nosotros sabemos que trabajan de forma ética y profesional para el migrante. Allí es cuando empezamos a hacer referencias, pero yo creo que la clave en VIA ha sido brindar comunidad desde la comunidad y para la comunidad de una manera tan genuina que ellos lo notan, y por eso es que el grupo, la mejor tarjeta de presentación que ha funcionado para VIA, el mejor influencer que ha podido apoyar a VIA ha sido la comunidad, y por eso es que el movimiento ha sido se ha formado de una forma tan poderosa en estos últimos 7 años. Y bueno, nada, eso es un poquito de la historia de VIA, que sin duda cuenta mucho de la historia de sus fundadores, que son mi esposo y mi persona. Gracias, Norgas, gracias, Meudi. Y bueno, justamente de eso que las ayudó a crear, a la realidad que se han encontrado, porque además creo que en los diferentes, los 7 años que tiene VIA y quizás un poquito menos, pero también que tiene la Fundación Fernando Mann, la situación ha cambiado, ha evolucionado, y un poco lo que queremos saber allí es, bueno, ¿qué hacen ustedes y con qué perfil de venezolanos se han encontrado? Sobre todo el perfil de lo que estamos viendo actualmente, de dónde vienen, qué los motiva. Estamos viendo últimamente todo este tema de las rutas muy peligrosas que están atravesando, sobre todo ambas están ubicadas en Nueva York, que es una de las ciudades que ha recibido mayor número de migrantes venezolanos y de otras nacionalidades. Entonces, que nos cuenten un poquito qué hacen ustedes y qué se han encontrado. No sé si quieres, para cambiar el orden, volver a empezar tú, New York, que después le damos la palabra a Meudi. Vale, con gusto. Gracias, Vivi. Mira, es interesante, Vivi, porque esto es como un recomenzar semana tras semana, o sí, no exagero, semana tras semana.
Te pudiera decir que al principio, en nuestros inicios, el perfil de la comunidad a la que atendíamos era un perfil, aun cuando de personas, al igual que nosotros, un poco como perdida, ¿no? O sea, ya estoy aquí, ¿cómo es esto del proceso de asilo? ¿Qué debo hacer? Los abogados acá pueden ser gratuitos, si no son gratuitos, ¿dónde encuentro? ¿Sabes? Todo este tipo de información que yo pienso que es básica para cualquier migrante, sin importar la nacionalidad, cambia un poco de manera drástica y fuerte, avasallante, a partir del año 2020-21. Para nosotros, para VIA, y eso quedó plasmado en el reporte que está disponible en nuestro sitio web, un reporte que realizamos a final del año 2021. Para nosotros empezamos a notar venezolanos llegando a través de la frontera mediados del año 2021. Allí, por supuesto, el perfil comenzó a cambiar. Cuando hablo del perfil, me refiero no solamente que eran personas más jóvenes, con familias un poco más numerosas a las que estábamos acostumbrados a atender, y por supuesto personas con un nivel de desinformación elevado. Y en esto ya por supuesto nosotros al principio estábamos muy desconcertados, estábamos aprendiendo mientras apoyábamos, porque era muy fuerte para nosotros. Por ejemplo, te cuento, nosotros tuvimos una experiencia muy nos impactó mucho, pues, y nos hizo entender, mira, esto está creciendo en empezando el invierno, del año 2021, cuando llegaban a nuestra casa, porque la oficina de VIA es nuestra casa, ¿no? Llegaban personas empezando el invierno, temperaturas mucho más bajas que nuestro Pacheco habitual en Caracas, es decir, muy por debajo de 15 grados centígrados, muy por debajo. Llegaban personas vistiendo de la manera como pudiéramos nosotros estar de una forma regular en Caracas en este momento. Y por supuesto eso nos alertaba muchísimo, porque nos daba a entender del desconocimiento de las temperaturas inclementes de esta ciudad, pero al mismo tiempo lo vulnerable de la persona a dónde había llegado sin conocer hasta ese nivel lo que un clima a esa altura podía implicar, ¿no? Entonces ya nosotros habíamos empezado a reportar, y lo que nos preocupaba era cómo esto empezaba, no tan fuerte como yo te pudiera decir febrero, marzo del 2022, pero sí era como muy recurrente. Esto ya no estaba siendo normal, y proyectamos en nuestro reporte del año 2021, tememos que esto va a ir incrementándose con el tiempo. Bueno, o sea, no nos equivocamos, que fue lo que ocurrió en el año 2022, el primer trimestre del año 2022. Bueno, las autoridades oficiales de no solamente federales, sino a nivel estatal y local, se dieron cuenta, cielos, hay un sistema de asilo que está broken. Aquí el broken es como que un sistema que no funciona, o si la traducción literal es quebrado, pero para nosotros en español sería algo que no funciona, un sistema que no funciona del todo, cuando ya para ese momento habían reportes de retrasos en aplicaciones de asilo de más de 400,000 y 500,000 casos. Es decir, ya había pruebas de que había un sistema que estaba totalmente fallando muchísimo antes de que ellos lo notaran. Luego entonces todo lo que viene, la política o el juego entre partidos políticos, en donde, tú sabes, las guerras internas de partidos políticos involucró desafortunadamente al ser humano en el medio, que estaba desesperado buscando información para saber qué es lo que tenían que hacer para regularizar su estatus migratorio. Entonces, claro, este perfil, volviendo a tu pregunta, y disculpa que me haya extendido, Vivi, cambia. ¿Por qué? Porque ya venía un migrante, ya no venía por avión con una visa de turista, y una vez dentro de los Estados Unidos aplicaba el asilo, que es el asilo afirmativo, sino que venía un inmigrante por un puerto no autorizado de entrada, en su mayoría sin visa, solicitando el asilo. Al principio, muchos dejados en centro de custodia,
lo que llaman cárceles para inmigrantes, y ya luego en el año 2022 ya no pusieron a más nadie en centro de custodia, sino que lo dejaron pasar con un poco de papeles, cuando muchísimas personas las que atendíamos, deja decir, de cada 10 personas, 9 creían que esos papeles ya era un asilo aprobado, cuando eso apenas era el comienzo de otro camino difícil que implica en este país buscar esa protección humanitaria. Entonces, este paralelismo lo hago para que se entienda cuál fue el cambio drástico, por lo menos el que Vía encontró, el desafío grandísimo que Vía encuentra, porque ya no era nada más explicarte, como lo hacíamos antes del año 2021, explicarte qué es lo que debes hacer para aplicar a un asilo afirmativo en los Estados Unidos, sino que cambiamos al asilo defensivo, y no solamente explicarte qué es lo que debes hacer con tu asilo defensivo, sino explicarte, mira, ven acá, llegaste a los Estados Unidos, ese papel no es tu asilo. No significa que te hayan dejado entrar, que ya te hayan entregado un estatus migratorio. No, ese ID no es tu permiso de trabajo, sino que ya el formato de educación y orientación cambia y se amplía para cubrir detalles o tópicos que antes, te estoy hablando antes de 2021 hacia atrás, ni lo pensábamos que nos íbamos a ver en esa situación. Y eso fue, y es algo que y con esto cierro, es algo que te puedo reportar, Vivi, ya casi al final del año 2023, seguimos notando con preocupación porque que sigue ocurriendo, me refiero a eso, la gente llega muy desinformada, y bueno, la plataforma que tienen los traficantes de personas es sumamente más amplia que la plataforma que tenemos aquellas organizaciones que, cual mamá y papá, nos mantenemos todos los días repitiendo lo mismo, porque la gente sigue llegando pues con unas falsas expectativas y con una desinformación que honestamente, Beatriz, asusta. Gracias, Nurka, y de verdad que justamente es muy complejo, y la idea también es poder visibilizar eso, y sobre todo, Meudi, también viendo su experiencia, que entiendo que tú tienes el comparativo como lo tiene en Niurka, pero realmente ustedes se han abocado mucho a lo más reciente en términos de cómo está llegando la gente y cuáles son los peligros que estás trabajando. Cuéntanos, Meudi, desde tu perspectiva y de lo que ustedes han hecho, qué están haciendo para atender eso, y cuál es el perfil de las personas que se están encontrando, qué están viendo ustedes. Sí, bueno, gracias, de verdad. Fundación Fernando Albán se constituyó en finales del 2019. Tenemos 4 años registrados como una no-profit. Hemos tenido varias actividades, pero aquí enfocado en Nueva York, a partir del año pasado, del 2022, sí veíamos la llegada de migrantes, no con la afluencia del 2022. Atendíamos a algunas personas que podíamos atender, que buscaban información. A partir del 2022 la afluencia fue bárbara. Me recuerdo un día estando en mi casa aquí en el Bronx, y estoy muy cerca donde distribuyen a las personas, a las familias, para el PAP, lo llaman aquí, donde distribuyen a las personas para los shelters. Y yo decía, qué escándalo allá afuera, y salí a ver, y eran autobuses que habían amanecido aquí en las calles, la gente allá que la traían desde la frontera, desde Texas, y la traían aquí, llegaban al Port Authority y venían para acá. En una de esas salidas conseguí una familia, 2 familias que venían juntas, que se conocieron en el trayecto del Darién. Una de ellas tenía un bebé de 2 meses. Eran de Barinas. Esta familia, cuando yo vi ese bebé, de verdad que yo dije, pero
unos niños, porque los papás eran de 22, la mamá de 22 y el papá de 24 años, con una niña ya de 4 añitos y ese bebé de 2 meses. A mí me partió el corazón. Con una amiga vecina nos fuimos a comprar pañales y ya, vamos a comprar el pañal, no tenían, bueno, ropa, no tenían nada, sino lo que traían puesto. Había otra familia con 3 niños también y en ese momento lo apoyamos. Yo dije, no, esto no puede ser. Y me acuerdo haber llamado, le padre, necesito que me preste allí para que la gente me lleve donaciones, porque empezamos a contactar, bueno, gente que uno conoce y todo el mundo se abocó, gracias a Dios. Y yo decía, bueno, el sábado hacemos la recolección y el domingo entregamos. Pues el sábado recolectamos y entregamos, y el domingo también recolectamos y entregamos. Eso fue, bueno, de ahí empezó las actividades que comenzamos a hacer directamente, de entrega de ropa, zapatos, algo de comida, preguntando. Hay gente que se vino sin ningún tipo de información, la gente no sabe ni los países que tenía que pasar, sino que le dijeron que se estaban viniendo y él se viene con un grupo de su pueblo, de su barrio. El perfil es totalmente distinto al migrante que cuando panas en New York, cuando yo llegué aquí en 2017, como dice New York, la gente que entró con visa y la mayoría era solicitante de asilo, tenían otro tipo de preparación, si se quiere, educativa y de expectativas distintas. O de conocimiento, para no hablar de educación, sino de conocimiento de lo que tenían que hacer aquí. La mayoría de los que han llegado, nosotros hicimos más de 30 jornadas, en promedio atendimos 9.000 personas. Era cada vez peor, muchachos sin zapatos, con unos zapatos que no era su talla. O sea, ahí el drama humano. Yo nunca pensé que el venezolano, que era lo que más ha llegado, después se juntaron otros países, pero las primeras oleadas grandes fue de venezolanos. Yo nunca pensé que mi país, mis compatriotas, como decir, iban a llegar a ese estado, de verdad, con niños, bebés, o sea, pasar toda, cada uno una historia distinta, de terror, historias terroríficas en el Darién, que si lo peor era México, que bueno, cuentos que cantidades de personas nos decían. De verdad que yo siempre pensé en la necesidad que deben estar esas personas para poner en riesgo sus hijos, porque bueno, se ha hablado mucho que eso es una moda, que lo hacen, que si son mandados, bueno, lo que haya sido, porque hay de todos, pero poner en riesgo unos bebés, unos hijos, que es lo más sagrado para unos padres, eso no tiene, así sería la situación que ellos estaban viviendo, así será, porque todavía continúa la situación que están viviendo en Venezuela, que pudieron poner en riesgo todo eso. La sensibilidad es a flor de piel. O sea, el que vea ese caso, por más, porque ahorita hay un problema aquí en Nueva York con la época cuando yo me vine, y quizás nunca también, los que tenían más de 25 años aquí nos veían como gallina que mira sal, por decir, que era fácil para nosotros pedir asilo, que ellos tuvieron que sacrificarse aquí no sé cuántos años para tener residencia y ciudadanía, y nosotros se nos facilita todo. Muchas de esas personas están viendo ahora a estos migrantes nuevos con ese mismo recelo y con toda la desorganización y la utilidad política que le han dado, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Niurka, que se le dio a los inmigrantes para ser utilizados como peones políticos a nivel federal, estatal y municipal.
ha traído la crisis que hay hoy por hoy en Venezuela, aquí en Nueva York. Y más de solucionarse, se está incrementando, porque no hay recursos, y eso va a ser peor. Pero las personas no saben qué es el papel, qué es el parol que le entregan. La gente, no, que me dieron parol, ya se lo están dando por un año, pueden pedir permiso de trabajo en algunos casos, y yo creo que ya tienen solucionado su vida, y no es así. No saben que tienen que tienen un proceso de asilo defensivo, que tienen que hacer todos los trámites, que los que llegaron antes del 31 de julio tienen la posibilidad de solicitar el TPS, que con el TPS, bueno, todo ese tipo de información, total desconocimiento, no tienen ni idea de los procesos legales que tienen que cumplir. Parte de eso es lo que nosotros nos estamos encargando, de que la gente entienda, de que la gente sepa qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que dirigirse, cuál es el proceso. Todas las organizaciones, llámese Cruz Roja, Caridad Católica, están colapsadas, la misma ciudad está colapsada. Y bueno, están siendo usados y también engañados en muchas ocasiones por la misma desinformación. Entonces, bueno, un granito de arena que aporten, de verdad que uno, con darle información y orientarlo, porque la gente no tiene ni idea del documento que tiene en la mano, aparte el idioma, que no lo manejan en absoluto. No hay, en los shelters no hay información, que eso debería estar estructurado. Recientemente tienen unos trabajadores sociales, que hay algunos que sí se abocan y los han apoyado, pero recientemente, pero desde el año pasado, más de un año, la gente estaba sin informar y se le pasó el tiempo de asilo. Bueno, cada caso es de evaluarse en particular y no en forma general, porque cada caso amerita un proceso distinto. Y en eso estamos, tratando de apoyar en la medida de lo posible, y esa sensibilidad, y muchas personas apoyan. Yo tengo apenas 8 personas de voluntarios, unos me ayudan, otros de verdad que siempre hay solidaridad, pero no tengo un equipo de trabajo permanente. Yo quiera que lo pueda lograr, pero sí siempre hay gente que está dispuesta a apoyar y en la medida de lo posible contribuir con todas las personas que lo necesitan. Gracias. Muchas gracias, Melody, y bueno, justamente creo que me sumo a tu llamado de las cosas que hacen falta y cómo podemos dar ese granito de arena, y lo conecto un poco con lo que decía Niurka, ¿no? De que no solamente desinformación, sino que la fuerza que tienen las organizaciones como ustedes, que están dando información y están tratando de cambiar esta realidad, se ve opacada por las redes de traficantes de personas, que justamente generan esa desinformación, esa vulnerabilidad, y que hacen presas a las personas migrantes de situaciones muy difíciles en tema de su propio proceso, ¿no? Y que terminan siendo víctimas de un número de violaciones. ¿Qué están viendo, Niurka? O sea, ¿cuáles son los principales problemas? ¿Cómo están actuando estas redes? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo lo informamos? Pero por el otro lado, ¿cómo también podemos ser replicadores, difusores de información que ustedes tienen para alertar a las personas que están tomando estas decisiones de tomar estas rutas peligrosas, de llegar a los Estados Unidos sin tener la suficiente información? ¿Cómo lo están manejando ustedes y cómo podemos ayudar desde las diferentes organizaciones de quienes estamos escuchando y conocemos el trabajo de ustedes? Niurka. Sí, ahí nosotros continuamos, Vivi, y quienes nos conocen, nosotros continuamos haciendo nuestra parte. Nosotros creemos firmemente en el trabajo que hacemos, y no subestimamos el impacto de nuestras acciones sin tener que decir, tenemos nada, hoy atendimos 50,000 personas. No, por el contrario, pensamos
pensamos y nos encargamos cada vez que hacemos una orientación legal y cultural de pedirle a las personas que en ese momento están escuchándonos de convertirse en replicadoras de la información. Aquí hay un punto muy grave, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que se ha mantenido por más de un año. Yo digo que más de un año, realmente tirando a 2, diría yo, sin temor a equivocarme, que es el no acceso a los lugares donde sabemos son claves para poder informar a estas personas. Es decir, la alcaldía de Nueva York ha politizado el problema de lo que ellos llaman la crisis de migrantes llegando a la ciudad de Nueva York. La ha politizado al punto que ellos no permiten que las personas como nosotros, organizaciones de base comunitaria como nosotros, que no estamos alineados en ningún tipo de partido político y no nos gusta tomarnos fotos con políticos porque ya tenemos la maestría de Venezuela con lo que implica la clase política. Entonces, este tipo de organizaciones que nos abocamos a trabajar sinceramente para la comunidad, mostrándoles que pueden confiar en nosotros, no tenemos acceso al sistema de shelters o a los lugares o a los albergues temporales, porque hoy en día, antes era muy focalizado en albergues o shelters que estaban dedicados para eso. Hoy en día incluso hoteles que funcionaban antes como hoteles han sido tomados o utilizados, los espacios para lo que es brindar al albergue temporal, y ese sistema lo han cerrado. Lo han cerrado, que te digo que, por ejemplo, todo en el año 2023, nosotros el año pasado pudimos visitar más de una docena de shelters porque nos abrieron la puerta y nos permitieron entrar. Este año, si te digo que visitamos la mitad, creo que quizás tengo que revisar los números, quizás menos, lo que implica un sistema cerrado donde ellos no permiten que alguien que no sea ellos puedan ingresar, y donde tú estás clara por las llamadas que recibes todos los días, toda la semana, de trabajadores sociales y manejadores de casos en esos lugares de albergue que están tan desinformados como el migrante, y que tú ves allí cómo se pierde la oportunidad de pronto de, si no se le permite a uno hablar con la comunidad, por lo menos hablar con los trabajadores sociales para que estos manejen la información básica. Y lo hemos pedido, y lo hemos dicho, y lo hemos escrito. Lo hemos pedido, ¿por qué? Porque entendemos la importancia de ese primer contacto, porque entendemos la potencia del mensaje que un trabajador social puede tener en el primer contacto de una persona que se ve o que se encuentra completamente perdida en la ciudad. Es decir, no estamos diciendo, mándalos a vía, estamos utilicen sus propios recursos, que son sus trabajadores sociales, para que estos, que representan en muchísimos momentos para un migrante la luz, den realmente una luz en lo que implica el proceso de regularizar tu estatus en los Estados Unidos. Es tan público y notorio el problema que ocurrió de ser tan cerrados para poder brindar el acceso, repito, no solamente a VIA, sino las organizaciones de base comunitaria que trabajan al igual que VIA, brindando información constante y continua, que la ciudad, es decir, la alcaldía de la ciudad de Nueva York, se vio este año prácticamente corriendo para crear lugares donde la gente pudiera aplicar al asilo. Y el requisito sine qua non que la alcaldía de la ciudad de Nueva York colocó fue aquellos que están a punto de cumplir el año, porque ellos entendieron casi un año después que ellos debían informar a la persona que tenían que aplicar al asilo, porque las autoridades migratorias en la frontera no lo dicen, porque no es su trabajo decirlo, porque se supone que la persona debe o bien saberlo cuando viene para acá o investigarlo una vez que esté acá. Pero nuevamente, vienen cargados, vienen con una maleta mental lo suficientemente pesada de ya haber transcurrido 7, 8, 11 países en su camino en su camino hacia los Estados Unidos, con una falsa expectativa de que si llegas a los Estados Unidos con hijos, listo, ya lo hiciste, lo lograste. Entonces, encontrarte aquí con un tapón que no es precisamente una jungla que tú puedas ver, tocar y sentir, pero son muchísimas paredes de cristal que te encierran y te colocan barreras, y que luego tú entiendas que pasado todo esto no eran como te habían dicho,
incluso las mismas plataformas de redes que ellos están utilizando, los grupos de WhatsApp con los que se están comunicando, en donde se envían solo fotos del Times Square con todas las luces deslumbrantes, pero no te das cuenta que detrás de eso hay lugares como un shelter o un albergue temporal que son los peores sitios para vivir. Entonces, todo de un sopetón, más entender que no tienes un proceso o un estatus regular migratorio, y que en un país como este, específicamente en una ciudad como esta, no tener un estatus regular migratorio te lo recuerda prácticamente cada minuto en cada cosa que quieras hacer. Entonces, manejar todo eso no es fácil. Nosotros hemos asumido el rol, y disculpen la metáfora, pero es como todos tenemos una mamá, un papá, una tía, un tío, una abuela, que es la que le toca decirte no vas, o no me gusta ese amigo. Entonces, asumir el rol como organización, la responsabilidad, sobre todo, por encima de todo, como organización, de informar lo que la persona no quiere escuchar. Obviamente no es fácil, tienes que obviamente buscar las formas más humanas posible de generar esa empatía, de que no se trata que no quiero que estés y no quiero que vengas, sino que se trata de que entiendo mejor que nadie tu derecho a estar informado, y por eso te informo qué es lo que debes hacer. Mira, ha sido uno de los desafíos más grandes que Vía ha asumido, y que entiende que organizaciones que están vinculadas con la política no lo hacen porque eso no es precisamente lo políticamente correcto o lo que genera más likes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es un sistema inmenso en donde nosotros, nuevamente, con ética, con pasión, sobre todo con ética y con valores, tratamos de manejarlo, y manejarlo doblemente, manejarlo con la convicción de que es lo correcto que se debe hacer, mantener a la persona informada, decirte que aun cuando tienes un año para aplicar asilo, no te confíes porque es mucho el trámite que debes hacer, y luego al mismo tiempo buscar la manera humana de poder hacerlo para que la persona no se sienta que está siendo atacado por un connacional o atacado por un inmigrante que es igual a él. Me explico, ha sido realmente un desafío, ha sido un aprendizaje continuo, el cual hemos asumido con mucha responsabilidad, y podemos decir al final del año 2023 que lo hemos logrado con éxito, porque de nuevo te podemos confirmar que nuestro mejor influencer es la comunidad, y son ellos quienes brindan o traen a nuestros espacios otras personas de su shelter que puedan ser a través de nosotros informados, o son ellos mismos que ya conociendo la información, ya estando facultados, empoderados, se convierten en esa red que nosotros empoderamos para que lleguen a esos lugares que por más esfuerzo que uno haga, no va a llegar. Pero entendiendo el poder de la comunidad, informarles a ellos y decirles, ahora te toca a ti compartir esta información y dejarles saber a otros a que tú encuentres en tu camino puede estar tan perdido como tú o desinformado como tú estuviste en algún momento. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es unir fuerzas, realmente unirlas, y poder alcanzar a esos micrófonos y esas cámaras que nos permitan llegar a las personas y decirles a aquellos que están en su camino hacia los Estados Unidos. No te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo la información que debes de saber para que, bueno, como quien dice, ya estés claro qué es lo que te corresponde una vez que te encuentres en los Estados Unidos, y de esa manera yo siento que se está colocando un gran grano de arena, porque, insisto, desafortunadamente la multibillonaria industria del tráfico de personas tiene una potencia de comunicación que nosotros de alguna manera tenemos que tratar de luchar para poder llegar a las bases, y nuevamente no decirle no vengas, sino decirle esto es lo que te vas a encontrar, este es el proceso que debes de pasar, y bueno, si estás decidido, por favor, entonces vente preparado a empezar a tramitar con esto. Entonces, más o menos por ahí es que van los desafíos que continúan. Estamos seguros para el 2024. Al menos para el primer trimestre, no veo que vaya a verse una realidad distinta, honestamente.
Mil gracias, Melody, y quisiera como justamente lo que nos has planteado, decías algo importante, no hay que decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar. Y es difícil sobre todo porque parte de lo que ha caracterizado la movilidad humana y la crisis regional y venezolana, pero también de otros países donde las personas no tienen vida digna para vivir, para responder a sus necesidades, es la desesperación. Y quizás es una pregunta difícil, pero voy contigo, Melody, en ese sentido. ¿Cómo hacer esa calibración que nos planteaba Melody entre la necesidad de informarle y decirle a la gente lo que necesita escuchar y el nivel de desesperación de la gente, ¿no? Sobre todo cómo contrastar, sobre todo que el tránsito de muchos ha sido muy traumático y peligroso y se encuentran luego con una realidad que termina siendo traumatizante, ¿no? Y conecto esto también con una política adicional de estas aviones y estos planes de personas que se han regresado de los Estados Unidos en vuelos donde no se sabe, no hemos podido constatar si efectivamente se están garantizando los derechos de las personas que se están repatriando. Entonces, digamos, termina siendo una ruta peligrosa, un destino peligroso y después una vuelta que te trae otra vez a una situación de inseguridad y no garantía de derechos. Entonces, ¿cómo calibrar eso? ¿Cómo lo están calibrando ustedes desde la Fundación? Mira, totalmente, a la gente hay que hablarle claro y no vienen desinformados. Y uno lo va a desinformar más aún, no puede ser. Aunque sea doloroso, aunque tengan otras expectativas, pero hay que hablarle y explicarle todo el procedimiento que tienen que cumplir, todo lo que tienen que llevar a cabo y tumbarle un poco esas expectativas o esas ideas que le formaron en la cabeza que llegaban aquí, que aquí era fácil todo y que ya alcanzaron el sueño americano. Y en eso un poco estamos y esos son los talleres básicamente que nosotros hacemos. Entrar a los shelters es difícil, hemos entrado a algunos shelters para dar información. Nos hemos abocado a las comunidades religiosas, diferentes cultos, que hay una congregación y hay varios cultos que se han abocado a dar información, donde nos invitan y podemos dar nuestros talleres informativos, sepan el estatus que tienen, cuál es el procedimiento que tienen que hacer, todo, porque realmente en los shelters, que es la médula de donde debería partir y originarse toda la información que deben tener, no la tienen. Hay que capacitar primero a todo el personal que tienen en los shelters, a los manejadores de casos, a los trabajadores sociales que no tienen ni idea. Hay unos shelters que sí, porque tampoco hay que generalizar, que sí, porque han venido a nosotros y ya tienen un proceso ya un poco avanzado, tienen otro tipo de información, pero la mayoría no tiene esa información. Creen que ya al entrar, al recibir el parol, ya tienen garantizado su estadía aquí, que no tienen que hacer otro procedimiento, no saben que tienen una cita en corte, que tienen que llevar un proceso en corte, que requieren abogados, tienen en sus manos la lista de abogados pro bono de cada ciudad a la que se dirigen y no tienen ni idea de que eso es lo que tienen en mano. Siempre les recomendamos contacten las organizaciones caritativas, que son los que puedan, los mismos colegios donde están los niños, que pudieran la misma comunidad educativa proveerle, como a varios de las personas que hemos atendido le han facilitado un abogado pro bono, pero del mismo colegio. En eso estamos. De la magnitud no podemos abarcar todo, ojalá quisiéramos que pudiéramos abarcar o que todos se aboquen para abarcar y darle información a todos, porque una sola organización no basta. Por más recursos, por más conexión política que se tenga, está en manos, sí, de los políticos, que son los que tienen como el monopolio aquí de toda la información y de los recursos también.
pero bueno, lo que pasa es que no dan votos. Los migrantes no dan votos, más bien restan, que es un poco lo que está pasando aquí en la ciudad de Nueva York con esta crisis migratoria que existe. Pero sí, los mismos inmigrantes sirven de replicadores, se le da información escrita, verbal, se le explica, le volvemos a explicar. En eso es que se nos va el tiempo y es sembrar esa semillita allí, porque muchos entienden que no pueden, otros que no quieren hacer ningún proceso también, porque llegan aquí a esta ciudad donde están unas comunidades, unos países, unos ciudadanos de otros países como México, Guatemala, El Salvador, que tienen años aquí, y de otras nacionalidades que tienen años de manera ilegal aquí en Nueva York o en los Estados Unidos, y que no le ha pasado nunca nada. ¿Y cuál es el problema? Que yo me quedé aquí ilegal, que no le tratamos de explicar que no es la forma, que existe la posibilidad de legalizarse. Con el tema del TPS para los venezolanos, el porcentaje de aplicación del TPS es bajísimo, por ahí habían una cifra, es bajísimo, porque no hay información, porque la gente no sabe qué es el TPS, cómo lo puede proteger, que tienen que hacer un pago, que no es necesario hacer un pago, se puede hacer un waiver y se exonera el pago porque está en un shelter, pero la gente no lo sabe y le da miedo aplicar. Aquí hubo un boom con todo lo que era el asilo y salió corriendo la alcaldía a hacer asilo antes del año, aplíquenle a todo el mundo asilo, y aplicaron una cantidad de asilo sin ningún soporte válido, pero era para salir de que no se le cumpliera el año. Yo nunca estuve de acuerdo con ese procedimiento, pero bueno, fue la manera que consiguieron, y que posteriormente aprobaron lo que era el TPS, que es una solución para los venezolanos, es una solución que sí es verdad que no le da un estatus permanente, un estatus temporal, como él lo indica, que no le va a dar residencia, pero es una protección que requieren todos, porque deshabilita el proceso de deportación que está en su contra. Por lo menos temporalmente lo inhabilita. Entonces, en eso estamos tratando de informar, de que la gente aplique, de que es la alternativa que se tiene. Hay otras personas que sí tienen un proceso, un caso de persecución, entonces que busquen damos toda la información para que apliquen su asilo, documentado, como estructurado como debe ser, independientemente de que tengan próximamente corte y se hace todo el proceso. Pero eso, darle información y bueno, se abocarán todas las organizaciones, pero no atienden a todo el mundo. Las listas de espera son enormes. La gente está pidiendo más bien que busque, quiero pagar, yo voy a pagar, ¿en dónde lo hago? Los que entran en conciencia de que tienen que hacer un proceso, porque se ha desbordado todo el sistema de atención, tanto público y de organizaciones comunitaria no profit, se ha desbordado en cuanto a la magnitud de la cantidad de migrantes que hay aquí en Nueva York. En eso estamos. Gracias, Melody, gracias, Nurka. Bueno, se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo me quedé con bastantes como preguntas, pero sobre todo con muchas reflexiones en el tintero sobre justamente, y lo pensaba esta mañana cuando la gente de HIP, Hispanic Philanthropy, compartía un informe que se llama Healing and Migration, que es como The Learning Journey, o sea, como la migración y lo que ha sido un camino de aprendizaje, cuáles deberían ser las respuestas de las organizaciones, de los cooperantes, de los países acogida. Lo vamos a colocar allí en las redes sociales de CEPA, justamente para que pensemos en lo que se puede hacer en términos de
de trabajar con la movilidad, y mencionan allí muchos de los temas que ustedes han mencionado, cómo superar el trauma, cómo trabajar el tema cultural, con servicios apropiados, cómo proveer relaciones que haya confianza y no revictimización, cómo también para nosotros hay recomendaciones en hacer abogacía en los países de acogida, cómo podemos también cambiar el sistema, porque sabemos que en Venezuela hay muchos problemas, pero nos encontramos con sistemas en países de acogida que también necesitan sus procesos de cambio, y cómo podemos hacer incidencia, donde pues el tema de la participación, del compromiso, de las historias son muy importantes, de la confianza, de reconocer nuestra cultura, nuestra herencia, también ver el impacto que estamos haciendo como población son tan importantes, la restricción de los fondos, bueno, cómo hacer los cambios. Hay muchos temas allí que hay que seguir conversando. Desde CEPAS queremos seguir trabajándolo, y especialmente con las organizaciones que son parte de las redes de trabajo de defensa y derechos humanos que participamos. No quiero cerrar este espacio sin un mensaje corto de cada una, despedida, pero también de que promuevan dónde encontrar el trabajo que ustedes hacen, cómo pueden promoverlo, y si ustedes pueden desear su deseo para la población migrante y refugiada en el 2024. Empezamos con Meudi, así que si quieres empezamos contigo, Nurka, ahorita, y terminamos con Meudi. Vale, chévere. Gracias ante todo, Cristina, Verónica, Beatriz, por la oportunidad. Me alegró verlas allí, escucharlas. Gracias, Verónica. Mira, son muchos los deseos, y estoy tratando de expresar el que primero se me viene a la mente, y sería, me gustaría no encontrar la solución mágica, porque estando tan metida en esta situación, puedo entender que no existe una solución mágica. Pero así como puedo entender que no existe una solución mágica, que no es que las políticas migratorias que pongan un sistema de asilo, que entonces el TPS, que el DED, no. Se trata de prestarle atención, pero una verdadera atención a lo que está pasando en los países que están expulsando a sus nacionales. Deseo de corazón que la comunidad internacional realmente le preste la atención que se merecen los países en donde están estos regímenes criminales y mafiosos autoritarios que están expulsando a sus nacionales. Y de esta manera, al no normalizar que sus vecinos no se están portando bien con sus ciudadanos, entonces la movilidad humana se puede entonces empezar a ver que se detenga. Si entendemos y concientizamos de corazón lo que significa la migración forzada, entendemos que muchos de las personas que se están moviendo por el mundo buscando protección humanitaria o internacional no desean salir de su país de origen. Y si esto lo entendemos realmente, entonces nos deberíamos de abocar más a lo que está ocurriendo en los países que están expulsando a sus nacionales. Mi deseo es que la comunidad internacional no siga normalizando esto, y de esta manera nosotros, los migrantes forzados, no seguir causando incomodidades en los países de acogida. Sé que son muy pocos los que, los que pueden vernos como un problema, como xenófobos, pero igual ocurre. Tampoco podemos hacernos los locos porque queramos ver un mundo mejor. Ocurre, existe la xenofobia, existe el rechazo, existe en los comentarios que etiquetan con nacionalidad a aquellos que se portan mal. Entonces mi deseo es, de alguna manera, prestarle un poco más atención a lo que ocurre en estos países de origen, y para nuestros connacionales y nacionales de otros países, pedirles nomás que, bueno, se informen bien, no solamente de las políticas migratorias del país que deseen ser el país de acogida, sino también informarse bien en lo que son las rutas que están tomando, porque sin duda están poniendo en riesgo su vida, y no hay nada más importante que la vida de todos nosotros, la vida de sus hijos, la vida de sus esposos y sus familiares. Y pensando en esto, solo pensando en esto,
yo pediría que se informara bien desde todo, desde el principio hasta el final, en las medidas de sus posibilidades. Ese sería mi deseo para la comunidad de migrantes o desplazados forzados, al igual que para la comunidad internacional. Y bueno, estar reportando para los próximos años que Vía continúa así, pero con actividades culturales, actividades recreativas, actividades que muestren nuestras raíces, muestren cómo hemos integrado no solamente nuestras raíces, sino las culturas de los países de acogida. Pero en ese sentido, sueño con mantener a Vía haciendo esto que te estoy diciendo a nivel cultural, pero no teniendo que ver el drama, no solamente de lo que vive uno como buscador de asilo en un pending asylum case, sino también desde la parte humana, cómo pega ver a tanta y tanta persona que está prácticamente en estado de indigencia en las diferentes ciudades de los Estados Unidos. Gracias, Vivi, de nuevo por la oportunidad. Un abrazo grande, Verónica y Cristina. Gracias, Meudi, un abrazote. Y bueno, Meudi, te escuchamos y bueno, contigo le damos despedida a este espacio, al cual le agradezco a todos y a todas por conectarse y bueno, justamente con los deseos de Nurka y de Meudi, visibilizando lo que siguen pasando los venezolanos y bueno, en general esta crisis que así como es una crisis, también los estados tienen las obligaciones de responderlas de forma adecuada y de forma a estándares de derechos humanos. Meudi, te escuchamos. Bueno, de verdad que muchas gracias por esta oportunidad de expresarme y que todo el equipo de CEPAD siempre pendiente de invitarme. De verdad que muchas gracias. Mi deseo, mira, yo tengo un deseo grandísimo y voy a ser egoísta en ese sentido. Yo pienso, o el deseo más grande, bueno, por supuesto que en mi país cambie el régimen que existe, que yo sé que va a traer beneficios a todos y va a disminuir y van a regresar muchísimos venezolanos que estamos en el exterior. Con ese cambio que Dios quiera se dé en Venezuela, va a mejorar un poco esa gran movilidad que creó la diáspora venezolana, yéndose al sur y luego hacia el norte, y muchos países por la misma crisis económica que se vive, los mismos regímenes de los países y de la situación tan dolorosa que viven, lo tomaron también. En eso los venezolanos como que hemos sido pioneros en crear rutas de migratorias tan dolorosas y tan traumáticas para todos, y que tantos países latinoamericanos y mundialmente también han tomado esa ruta. Ese es mi mayor deseo. Como venezolana voy a ser egoísta y Dios quiera que pronto ese régimen nuestro cambie y pueda brillar Venezuela. Y todos estos países donde la xenofobia contra los venezolanos van a mirar nuevamente a Venezuela como en épocas anteriores lo miraron, y van a ser bien recibidos porque así somos los venezolanos. Ese es mi mayor deseo. Y nosotros continuamos aquí desde esta ciudad con las actividades que podamos realizar, que el tiempo y los recursos podamos tener para realizarlo. Ojalá que sean muchas personas dedicadas, mucho tiempo, que más que recursos necesitamos es tiempo y dedicación, porque la energía y la disposición se tiene para dar información, para canalizar muchas solicitudes, canalizar mucha desinformación, y sobre todo no está dentro de mis objetivos en la Fundación Fernando Albán, pero
aquí el apoyo emocional es necesario totalmente a estos inmigrantes que están llegando de esa traumática travesía, más ese choque con que se consiguen aquí en Nueva York. Esa tensión emocional, Dios quiera que se pueda generalizar, porque la necesitan urgentemente. Así es, Beo. Y bueno, nos unimos a sus deseos, tanto los de Envía, expresados por Nurka, y que tiene un equipo maravilloso. Saludos a Héctor, también a ti, Meudi, el trabajo que estás haciendo en la Fundación Fernando Olván. Ambas les deseamos mucha fuerza y toda nuestra solidaridad para que sigan haciendo su trabajo. Bueno, desde CEPAS también muy comprometidos en seguir viendo este tema mucho más cerca. Seguimos trabajando, documentando la información de las personas migrantes, gracias al trabajo de ustedes mismas y de todos los que han sido parte de la red de artistas ciudadanos a nivel internacional. Agradezco también al equipo de CEPAS, que siempre está. Este es un tema que nos llega muy al corazón. Nosotros trabajamos en Venezuela, pero hemos aprendido que donde esté un venezolano, sea en Venezuela, fuera de Venezuela, nos une ese amor por el trabajo en los derechos humanos para Venezuela. Así que seguimos unidos en el corazón. No hay diferencia entre los que están adentro y los que estamos afuera. Todos somos venezolanos y nos une esta realidad que, como decía al principio, es muy dura, pero también estamos trabajando para que sea esperanzadora, y sus testimonios contribuyen en ese sentido. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos, y bueno, seguimos conectadas por esta vía a través de las redes sociales de CEPAS, y también estaremos compartiendo los contactos de las compañeras, tanto de Vía como la Fundación Fernando Olván, para que las sigan y no se olviden de compartir el trabajo maravilloso que ellas están haciendo. Muchas gracias y felices fiestas, y seguimos en contacto. Un abrazo a todos y a todas. Y gracias también Marcia, que hizo un comentario que se me había olvidado leerlo, que Marcia destacaba la importancia del trabajo con el idioma, ¿no? Sobre todo creo que en Estados Unidos es una barrera, y ustedes han ayudado mucho con sus programas, especialmente Vía, con su programa de enseñanza del inglés. Así que felicitaciones por el trabajo, un abrazo a todas y a todos, y nos seguimos viendo. Gracias, saludos a todos, un abrazo, Mayra. Hasta luego. Un abrazo, Leonca, hasta luego, gracias. Feliz Navidad para todos.